Bienvenidos a Flor Miserachi. Pregunta hoy con un personaje de lujo, el abogado Mario Galindo. Bienvenido, doctor. Hace un año, el 5 de mayo precisamente, el día de las elecciones en las que salió electo el señor Nito Cortizo, usted me dijo que el talón de Aquiles de él serían los diputados del PRD. Hoy, un año después de iniciada su gestión, ¿piensa que ese sigue siendo el talón de Aquiles o cuál diría que es? Mire, el talón de Aquiles es el programa que el presidente anunció en su discurso. Voy a explicar por qué. Ese programa requiere un financiamiento de miles de millones. Y esos miles de millones requieren hacer gestiones a nivel internacional para endeudar al país. Está por verse si él logra colocar préstamos en el mercado internacional para poder financiar todas las obras que él ha anunciado. Además, otro talón de Aquiles es la capacidad del gobierno de gestionar con transparencia todo el proceso de llevar a la cima los planes de gobierno que él ha anunciado para combatir la situación económica que afronta el país. Ese es en este momento para mí el talón de Aquiles del gobierno, ya no tanto a la Asamblea. Hay dos puntos que se derivan de lo que me acaba de decir. Primero, ¿existe la capacidad de gestión del gobierno para tantos millones de dólares? Es precisamente lo que he dicho. Y yo creo que no la tiene. Y tal vez no sea ninguna defecto del presidente. Toda la estructura gubernamental tiene que manejar con absoluta transparencia el desarrollo de los proyectos que él ha anunciado. De manera, y además, repito, el tema de los recursos monetarios que hacen falta para financiar todas esas obras. Usted me decía hace un año que Alexander sería un ministro de Economía de lujo para cualquier presidente que saliera electo. Lo tenemos ahora mismo como ministro de Economía, pero hay muchas personas que no entienden cómo él ha permitido que la agenda económica la lidere presidencia y no él. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, y creo que efectivamente el ministro Alexander es un ministro de lujo. Tiene respeto nacional e internacional. El hecho de que haya logrado conseguir un préstamo de 5.000 y tantos millones de balboas demuestra su capacidad para liderar el plan económico del gobierno. No sé realmente si le den la beligerancia que se merece. ¿Tiene él las riendas del país a nivel económico? Bueno, si no las tiene él, entonces estamos en problemas. Usted fue ministro de Hacienda. ¿Qué impacto tiene el crecimiento de la deuda que hemos tenido, así como el aumento de la planilla? Mire, vean, primero, deuda. El país está endeudado, pero la capacidad de endeudamiento de Panamá no está agotada. Además, si no es a través de nuevas deudas, el plan de gobierno que ha anunciado el presidente Cortizo, simplemente no es viable. Hay que endeudarse irremisiblemente, no hay otra. El tema es con transparencia, que es lo que decía. Absolutamente. ¿Cómo se siente respecto a la transparencia de este gobierno hasta este momento? Hasta ahora me parece que el gobierno no ha pasado la prueba de fuego en esa materia. El manejo de la crisis, ventiladores, hospital modular, ¿cuál es su opinión acerca de estos escándalos? Precisamente ahí que ha dado transparencia. Mire, le voy a ser franco. Si yo, cuando era ministro de Hacienda del presidente Endara Galimani, hubiese visto envuelto en un problema similar al que confrontan hoy día la presidencia y Luis Salón, yo habría renunciado para justamente no contaminar el gobierno de Endara con un problema puramente personal. ¿Cuál es su opinión de la salida de Rosario Turner en medio de este escándalo? No solamente la salida de ella, sino el giro del timón en cuanto a los asesores. La ministra Turner era la estrella del gabinete del presidente Cortizo.
de eso no hay duda. La forma en que fue despedida, por decirlo menos, fue poco caballerosa. La ministra Turner, como lo ha explicado reiteradamente el doctor Sánchez Llorens, había demostrado capacidad, idoneidad, liderazgo en lo que estaba haciendo. De manera que ella no se merecía la forma en que fue destituida. Ahora agrego una cosa muy importante. En este mundo no hay personas indispensables. Y ella no es excepción de esa regla. Lo que ahora interesa y importa es que la persona que la ha reemplazado y el Consejo Consultivo Presidencial que el gobierno ha nombrado den la talla. Y eso está por verse. ¿Cuál ha sido el rol de la oposición en toda esta crisis? Muy pobre, muy pobre. No se ve oposición. Ahora, realmente el gobierno ha logrado una mayoría parlamentaria muy cómoda, de manera que esto no hay razón para pensar que la oposición pueda influir mayormente en el rumbo de las cosas. ¿Y su opinión de la oposición que representa la Asamblea para Nito Cortizo? Bueno, ese era un problema político muy grave, pero todo parece indicar que de alguna manera u otra el PRD ha logrado alinear al Ejecutivo y al Legislativo. Y yo creo que eso es importante que haya ocurrido, porque de otra manera el gobierno de Cortizo habría tenido grandes dificultades para desarrollar los planes que tiene. Vamos a un cambio comercial y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con el doctor Mario Galindo. No se vaya. Y Pregunta hoy con el doctor Mario Galindo. Doctor, hablemos de la Corte. Tienen casi 10 o más, si mal no recuerdo, recursos que no han resuelto acerca de esta pandemia. Primero, ¿esos recursos son procedentes o no? ¿Y por qué creen que han demorado tanto en resolverlos? En mi opinión, los recursos de amparo que se han enderezado contra los decretos que ha promulgado el Ejecutivo no son impugnables, repito, mediante recursos de amparo. La Corte Suprema de Justicia desde hace muchos años ha sentado una jurisprudencia que no ha variado y que además tiene el respaldo de muy prestigiosos juristas panameños como Edgardo Molino Mola. Según la justicia de la Corte, no caben recursos de amparo contra actos de carácter general. Y los decretos impugnados son de carácter general. ¿Incluyendo los de restricción de movilidad? Todos. Además, todas esas medidas que el gobierno ha adoptado están previstas en el Código Sanitario. Eso por lo que hace referencia a los recursos de amparo. Casos muy distintos son los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra esos decretos. Este recurso la Corte tiene que fallar en el fondo los recursos de esos. Creo que son dos. El tema son los tiempos, porque en este momento, ahora que tendría un efecto si fallan, ¿de qué sirve si fallan en un año? Bueno, efectivamente, ahora la Corte tradicionalmente se ha demorado bastante en resolver recursos de constitucionalidad, a pesar de que la ley los obliga a fallar en términos breves. Y yo no puedo garantizar que la Corte vaya en este caso a fallar rápidamente. Usted lleva años diciendo que hemos descuidado la pobreza y la desigualdad social. ¿Cómo impactará la pandemia en esta, desde antes, cruda realidad? Y me agrada que usa la palabra realidad, porque la gente está hablando de una nueva normalidad. Aquí va a haber una nueva realidad que no tiene absolutamente nada de normal. Dicho eso, es claro que la pandemia va a tener unas consecuencias económicas enormes y sociales, por supuesto. Por ejemplo, el presidente mencionó en su discurso, citando al Banco Mundial, que la economía se va a contraer en un 2% del PIB.
Esa es una predicción absolutamente optimista. Eso no va a ocurrir. El impacto económico va a ser mucho mayor del 2%. Recientemente, el economista Edith Piero publicó en La Estrella de Panamá un artículo interesantísimo en que predecía justificadamente que el impacto económico puede equivaler al 5% del PIB. Y eso es gravísimo. De manera que el país se enfrenta realmente a una situación socialmente muy peligrosa. Doctor, ¿usted cree que el impacto será mayor en lo económico, en lo político o en lo social? En todo. Y de ahí la importancia de llevar a feliz término las obras de infraestructura que el presidente anunció en su discurso a la nación. Sin eso, el impacto económico de la pandemia va a ser incluso mayor. Estamos en una situación bien peligrosa. En cuanto a la gobernabilidad del gobierno, ¿la ve robusta? Bueno, ¿la ve en peligro? Mire, lo que ocurre, repito, Flor, es que si no se desarrollan con transparencia y con eficacia los proyectos que el presidente anunció, la gobernabilidad se va a ver seriamente lesionada o va a desaparecer totalmente. Y repito, esos proyectos requieren un financiamiento internacional importantísimo. Y está por verse si el ministro Alexander y el gobierno en términos generales logra acopiar esos recursos monetarios. Doctor Galindo, usted hace un año le recomendó al nuevo gobierno 4 cosas. Resolver de forma definitiva los problemas del seguro, especialmente el programa de invalidez, vejez y muerte y el suministro de medicamentos. 2, atacar el pésimo sistema educativo que tenemos, educando a los educadores. Y una reforma fiscal que grave a los que más tienen y fortalecer el órgano judicial y el Ministerio Público. Quiero ir cosa por cosa. El Seguro Social. Ese es otro tema que va a requerir. Miren, el programa de vejez, invalidez y muerte está totalmente desfinanciado. Y no hay solución alguna que no pase por que el gobierno le inyecte fondos frescos millonarios a ese programa. No hay otra solución. El gran debate que se va a materializar en torno al seguro social es si se vuelve al sistema de beneficios definidos, mal llamado solidario, o se opta por el sistema de cuentas individuales. Ese va a ser el gran debate nacional, porque el tema del financiamiento está claro. El gobierno tiene que inyectar miles de millones para poder sacar a flote el programa de vejez, invalidez y muerte. Si vamos al tema educativo, ¿cuál es su evaluación hasta ahora? Bueno, mire, a mí me habría encantado que el presidente Cortizo en su discurso hubiese propuesto como parte de su plan de gobierno, un programa masivo de construcción y reconstrucción de escuelas a nivel nacional. Eso habría generado una gran cantidad de mano de obra y además habría sido el primer paso para mejorar el problema estructural educativo del país. Sin embargo, no lo hizo y planteó otros proyectos distintos. Si hablamos de la reforma fiscal que grave a los que más ganan, ¿estaría de acuerdo en que se hiciera en este momento? Es imposible hacerlo en este momento. Eso primero hay que sacar al país del estancamiento económico para pensar en reformas fiscales. Por supuesto que esa reforma es necesaria. De hecho, el BID lo recomienda justo post pandemia aumentar los impuestos. Pero post pandemia y post situación económica. Hay que hacerlo porque efectivamente, mire, digamos la verdad, Panamá es de los países de Latinoamérica que menos ingresos tributarios tiene. ¿Por qué? Porque el sistema tributario no está bien estructurado. El que más gana tiene que pagar más. Su cuarta recomendación fue fortalecer el órgano judicial y el Ministerio Público. En esa materia hay que ser muy franco. Cortizo escogió un procurador general de la Nación y 2 magistrados de la Corte Suprema que no pertenecen a ningún partido político
y que no son amigos del presidente. El proceso de escogimiento de esas personas fue presidido por un grupo de mucho prestigio internacional, que fue quien evaluó a los distintos candidatos, y de ahí fue que salieron el procurador y las dos magistradas de la Corte. ¿Y cuál ha sido el desempeño? Hablemos del procurador. Está por verse. Por lo pronto, una cosa interesante, están indagando a 12 expresidentes de la República. Eso es algo que no es novedoso. Pero por supuesto, falta mucha tela que cortar en esa materia todavía. Vamos a un cambio, ya volvemos y ahondamos un poquito en la indagatoria de estos dos expresidentes. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Mario Galindo. Pregunta hoy con el doctor Mario Galindo. Doctor, hablábamos en el bloque anterior de las indagatorias de Martinelli y de Varela. Los abogados de Martinelli siguen insistiendo en que se estaría violando el tratado de especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? El tratado celebrado entre Panamá y los Estados Unidos dice efectivamente que una persona no puede ser juzgada por un delito distinto del que dio lugar a la extradición. Ese es el llamado principio de especialidad. Ahora bien, los Estados Unidos ha dicho que ese principio no es aplicable al expresidente Martinelli y que en consecuencia se le puede enjuiciar por otros delitos. Obviamente los abogados del presidente Martinelli no van a aceptar esa tesis y van a insistir en que el principio sigue vigente y van a invocar efectivamente normas del Código Procesal Penal que pudieran sustentar el criterio de que el principio de especialidad todavía es aplicable al expresidente Martinelli. El otro alegato de su defensa es que él es el mayor empleador del país, mayor generador de empleos del país, y que gracias a él la ayuda llega a muchas personas. ¿Eso lo interpreta usted, como lo han interpretado otros, como extorsión, o me dejan de investigar, o habrá consecuencias? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Va a despedir a los empleados de los supermercados? Si los despide, quiebran los supermercados. Así que realmente es una amenaza totalmente estéril. No hay ni que preocuparse por eso. ¿Y cómo se sostiene la teoría de que Varela lo persigue si él y Varela estuvieron al mismo tiempo rindiendo declaración en el Ministerio Público? Lo que ha dicho el presidente o expresidente Martinelli es que el Ministerio Público ha sido dominado por Kenia Procel. Exacto. Si eso era cierto, cosa que yo creo que no es cierta, no estarían indagando al expresidente Varela. ¿Cuál es su opinión de la ley de moratoria? Mi opinión es que era innecesaria. Ya el acuerdo que había llegado el presidente Cortizo con la banca privada era más que suficiente. Hay que entender varias cosas respecto del tema de la banca nacional. La banca nacional en muy buena medida depende de los depósitos extranjeros que hay en el sistema bancario nuestro. Si esos depósitos extranjeros se asustan y se van del país, estaríamos en un problema enorme en materia de financiamiento de los bancos. Enorme. Doctor, si hoy terminara el gobierno, ¿Cortizo saldría con su honra intacta o no? Eso realmente en este momento es muy difícil contestarle. Yo no me atrevo a decir que el presidente Cortizo está totalmente desprestigiado, porque yo creo que ese no es el caso. De manera que saldría con una calificación mediocre. En cuanto a este gobierno, ¿cuál es su mayor desilusión? Yo jamás me ilusiono con ningún gobierno. Gobernar es una ciencia y un arte muy difícil. El presidente está apenas empezando y depende realmente de lo que haga de aquí en adelante. ¿Cuál va a ser su puesto en la historia? ¿En qué ha quedado gratamente sorprendido? He quedado gratamente sorprendido con la forma en que manejó el tema del procurador, el nuevo procurador general y de las magistradas que escogió en la Corte. Yo creo que ese fue un acierto él, porque manejó el tema con mucha seriedad. Y aclaro una cosa, la empresa internacional
que coadyuvó al nombramiento, al escogimiento de esas personas, fue la misma que ayudó a determinar quién iban a ser el próximo administrador del canal. El doctor Ricardo Tebaje fue un acierto para este país. ¿Y el mayor desacierto del gobierno cuál sería? En este momento, falta de transparencia en algunas cosas. ¿Cuál es su posición frente a las reformas constitucionales en este momento de la historia de Panamá? Ese es un tema muy delicado en este momento. En este momento realmente no se puede convocar ninguna asamblea constituyente que reforme la Constitución. En este momento eso sería un despropósito. Ahora, la Constitución requiere algunas modificaciones, no son muchas. Si leemos la Constitución del primero al último artículo, realmente uno llega a la conclusión de que la Constitución nuestra no es la causa de los problemas del país. El doctor Carlos Viva Pérez ha dicho reiteradamente en muchos ensayos que ha publicado que no se pueden esperar milagros de una nueva Constitución. De manera que el problema nuestro no está en la Constitución. Sino ¿en qué? Está en la falta de cultura política del pueblo panameño. Ahora, hay esperanza de que eso esté mejorando. La sola presencia en la Asamblea Nacional de 5 diputados independientes, o sea, no partidistas, ya es realmente una buena noticia. Yo siento que la juventud también está realmente modificando la cultura política del país. Pero es mucho más importante que reformar la Constitución, como lo ha dicho Pedreje reiteradamente, es mejorar la cultura política del panameño. Y eso parece que está ya ocurriendo. Como usted bien dice, los jóvenes están tomando un rol importante. En general, se siente mucho descontento y la gente está empezando a hablarlo. ¿Será que estamos empezando a darle un valor distinto a la corrupción o es un tema coyuntural de la pandemia? Yo pienso realmente que el país está justamente en materia de corrupción cambiando su cultura política. Y eso es importantísimo y ojalá que la juventud continúe por ese camino. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por acompañarnos también. Esto fue Flor Miserachi Pregunta, hoy con el doctor Mario Galindo.